Vida 95.7 FM presenta Un Punto de Referencia con el pastor Edward Roque. Desde este momento comparte nuestra señal. Muy buenos días, mis apreciados y estimados vida oyentes. Qué grato es poder saludarles en esta mañana de referencia a través de tu programa Un Punto de Referencia por Vida 95.7 FM, una señal de bendición para toda Ciudad Ojeda y sus alrededores. Durante esta hora estaremos con todos ustedes completamente en vivo cuando son las 10:04 de la mañana a través de Vida 95.7 FM en este tu programa Un Punto de Referencia, bajo la presidencia del pastor Abraham Finol, la coordinación general del pastor Carlos Ollaga, en la coordinación y producción general nuestro hermano Henry Álvarez, y quien les habla, un servidor, el pastor Edward Roque. Es grato, como ya les dije, poder saludarles y estar aquí y conducirlos o conducirnos todos a través de este programa a el punto de referencia que todos debemos tener en este precioso día que Dios nos ha regalado. Queremos darte nuestros números de contacto: 0414-675-8322. Por allí puedes escribirnos a través de la mensajería del chat de WhatsApp y estaremos muy atentos si tienes alguna petición de oración, si tienes algún comentario que hacer respecto al tema de este día, y de seguro estaremos allí interactuando contigo a través de este medio. Puedes escucharnos aparte del dial por Hub Media también. Esa es una plataforma en la web por donde puedes también escucharnos completamente en vivo, ubicando por supuesto el dial 95.7 de Vida. Allí nos puedes escuchar, y al terminar por supuesto el programa, todo quedará registrado a través de un podcast que se escuchará por nuestra plataforma de YouTube en Vida 95.7. También puedes buscarnos a través de YouTube. Ya hemos iniciado. Hoy vamos a tratar un interesante tema que tendremos, por supuesto, el privilegio, el gozo, la alegría de contar con un invitado que, aunque no está aquí en estudio, él estará compartiendo con nosotros su perspectiva acerca de este tema, como lo es el miedo. El miedo, una emoción, un sentimiento que desborda, que impele, hace que muchas personas tomen decisiones, a veces buenas, a veces malas. Es lo que he escuchado y he leído por ahí en Google, por ejemplo, y ahorita vamos a desarrollar un poquito más de eso,
cuando volvamos de la primera pausa musical. Ya regresamos, no te apartes del dial. Estás escuchando 95.7 Vida FM. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él. esperar en sus promesas Y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo. Tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. es muy dulce fiar en Cristo. Dulce es fiar en Cristo Y cumplir su voluntad, no dudando en su palabra. siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo. Tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Envía tu mensaje al 0414-675-8322 y haz tu pedido de oración. Siempre quiero fiar en ti. Diez minutos de la mañana. Estás escuchando un punto de referencia a través de la 95.7 FM Vida, desde la ciudad de Ojeda o Ciudad Ojeda. Tengo esa disyuntiva, Henry, no sé, es Ciudad Ojeda, no se dice con el artículo la. Ok. Gracias, Henry, por esa orientación. El miedo. El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro que, y eso es muy importante, puede ser real o imaginario. Se ha dicho que la palabra o frase no temas aparece 365 veces en la Biblia y aseveran los que así lo han estudiado, investigado o han aseverado que hay una invitación por parte de Dios a no tener miedo para cada día del año. Si es cierto o no, para mí es una curiosidad porque no es algo que he investigado a fondo.
El primer miedo que encontramos en las Sagradas Escrituras está en Génesis capítulo 3, versículo 10. Después que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, de la cual Dios había dicho no debían comer, ellos escucharon la voz de Dios cuando éste los llamó y sintieron miedo, dice el texto bíblico. A partir de allí, podemos mencionar algunos personajes que fueron en algún momento tocados o trastocados por esta emoción, por este sentimiento. Estoy hablando, por ejemplo, de Lot. Tuvo miedo cuando la multitud se acercó a su casa para intentar tomar por la fuerza, violentar a los invitados que tenía en casa. Noé también tuvo miedo en algún momento dado, llegó a tener mucho miedo, mucho temor. También Abraham, cuando tuvo que enfrentar al rey o al faraón egipcio. Jacob dice que estaba muy atemorizado cuando se acercaba a Esaú, su hermano, a quien él había traicionado. Moisés también sintió mucho miedo cuando supo el faraón que él había asesinado a un egipcio por meterse con sus paisanos. Josué también sintió miedo. De hecho, uno de los textos quizás que más se ha repetido dentro del cristianismo es aquel de Josué 1:9. Algunos aseveran que esas palabras para Josué estaban en el contexto de un fuerte temor, miedo, angustia que tenía Josué al ser esa persona que iba a sustituir o a suceder a el gran líder Moisés, que había sacado, así decían, desde la perspectiva humana, había sacado a toda una multitud y los había hecho pasar en medio del mar en seco. Y Josué tenía miedo, y allí aparece ese pasaje de 1:9, no temas ni desmayes. Esther también llegó a tener miedo de aparecerse ante el rey de Persa. David también sintió miedo de Saúl, huyó de él, y donde él estaba sentía miedo por lo que éste pudiese hacer con él. Pedro también sintió mucho miedo cuando lo asociaron a Jesús, al malhechor, así le catalogaron a Jesús, y él entonces sintió mucho miedo. Así que el miedo es algo que encontramos constantemente en la Biblia, pero así como aparecen personajes importantes de la galería de fe sintiendo miedo, también aparece una invitación de nuestro Señor, de Dios, el Dios Todopoderoso, diciéndoles que no teman, porque Él estará con ellos. Así que el miedo es una emoción importante que es bueno, es interesante destacarlo. Quisiera también compartir con ustedes lo que se dice acerca del miedo desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo podemos ver, dice aquí la plataforma Google, el miedo no es malo? En realidad, nuestro cerebro han evolucionado para sentir miedo. Hay áreas específicas que tienen esta función. Entonces podríamos decir que el miedo es parte de la función cerebral normal, y el no tener miedo sería señal de que algo no anda del todo bien.
Había escuchado esto anteriormente, y es que el miedo, de alguna manera, dicen los psicólogos, hace falta para disuadir algún peligro en el que tú te puedas encontrar o evitar algún riesgo en el que te puedas encontrar. El miedo nos protege, dice, nos motiva, nos enseña y nos permite evaluar y adaptarnos a nuestro entorno. Es esencial comprender que si bien el miedo puede ser beneficioso en muchas situaciones, cuando se convierte en ansiedad crónica, puede afectar negativamente nuestra calidad de vida. Wow, interesante. También nos dice por acá que ¿qué es el miedo y para qué sirve? Es considerada una de las emociones más primitivas. Ya lo mencionamos, la primera vez que aparece el miedo en la Biblia es desde el mismo principio, cuando nuestros primeros padres manifestaron ese miedo. Pues su función es prepararnos para la supervivencia, para dar una respuesta repetida y eficaz, o rápida y eficaz ante una amenaza. Para eso puede servir el miedo, dicen por acá los escritores y comentadores de Google. El miedo aparece cuando se cree estar en peligro. Es una respuesta emocional que se activa ante diversas amenazas y suele estar acompañada de cambios fisiológicos como la respiración acelerada, las pupilas dilatadas, aumento en el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, que preparan a la persona para luchar, lo que nosotros llamamos adrenalina. Es parte de nuestro organismo el responder a situaciones en que nos veamos en peligro, y desde esta perspectiva psicológica podríamos decir que el miedo de alguna manera es una forma de resiliencia. Es lo que los expertos de la ciencia dicen. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa musical y al retorno vamos a hablar un poquito de los efectos que este puede tener en nuestra vida física, en nuestra salud. Ya regresamos. Accede a nuestras plataformas digitales www.radiovidafm.net.be y nuestra aplicación como Vida 95.7 FM. Estrellas titilando, que la mano del Señor formó para ti y para mí.
sobre mi cajero, me dio paz, también amor. Entonces yo por fin pude entender que como Él no hay otro. Nuestro Dios nos ama en verdad. La cruz murió por ti, por mí. Hoy tu vida no le entregarás, no dudes ya. El pastor Edward Roque modera Un Punto de Referencia. Continuamos entonces cuando son las 10:23 minutos. Estás escuchando Un Punto de Referencia. Quiero saludar a quienes nos han estado escribiendo a través de nuestro número de contacto 0414-675-8322. Por acá, full sintonía, pastor, Dios les bendiga. A la hermana Angélica, también por acá tenemos a nuestra amiga Ana. Muy buenos días, saludos y muchas bendiciones para todos ustedes, mis hermanos y hermanas. Que tengan un excelente día lleno de grandes éxitos y muchas bendiciones. Gracias, Ana, por tus buenos deseos. Esperamos para ti lo mismo y mucho más de parte de nuestro Dios. Full sintonía, pastor, muy buen tema, el miedo. Ingrid Alarcón. Gracias, Ingrid, por estar allí en sintonía. Hubiese sido una buena invitada para acá. Pero tenemos un invitado de lujo acá y ahorita lo vamos a escuchar porque le vamos a hacer una llamada. Hubiese querido él estar aquí, pero es un poco complicado poderlo traer desde donde está. Y estará con nosotros. Les hablo del pastor Joel Benítez. Joel Benítez recientemente fue trasladado desde el estado Barinas a el estado Zulia y se encuentra en la ciudad de Maracaibo, y él está recientemente terminó un libro llamado La Esperanza en Medio del Miedo, y nos gustaría conocer su percepción, sus consejos y orientaciones, no solamente de lo que él ha plasmado en el libro, sino desde su perspectiva como pastor y también como especialista en la materia, podríamos decir. Nos siguen escribiendo por acá. Hola, muy buenos días, saludos y muchas bendiciones para usted y su familia. Pido oración por mi esposo y mi matrimonio y mi querida familia. Pido oración por la salud. Tengo unos dolores en las rodillas y piernas. Para que Dios haga la obra. Claro que sí, mi amiga Ana, vamos a estar orando por ti, por tu salud, por tu familia, por tu matrimonio. Muchas bendiciones para mi querido pastor. El Señor continúe guiando tu vida. La voluntad de Dios por delante y el propósito de Dios se cumple en ti. No temas ni desmayes, que el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Confiemos en sus promesas. Esta es mi fortaleza. Mi esposa es la que me escribe aquí este precioso mensaje. Es la que me da fuerza, me da fortaleza y me quita el miedo cuando algunas veces lo he sentido, ¿no? Nos escribe también nuestra hermana Sori, en sintonía, muy buen tema. Marilú Álvarez también, bendecido día, pastor, en sintonía. María José, buen día, pastor Edward, bendiciones, excelente tema. Familia Álvarez Valero, también en sintonía, dice Marilú. Pastor, para que oremos por mi hermano William Álvarez, que será intervenido mañana. Claro que sí, vamos a anotarlo por acá a William Álvarez, para que el Señor intervenga en su salud. Dios les bendiga a todos los que nos han estado escribiendo. Sigan allí en sintonía, compartan el dial para que juntos podamos hoy tener un punto de referencia en este tema tan importante como lo es el miedo. Quería solo mencionar
algo, Henry, y pasar inmediatamente a la llamada al compañero pastor Joel Benítez. Quería mencionarles que se rumoró mucho en el 2020 cuando se decretó la pandemia en el mundo, en el planeta, valga la redundancia, porque pandemia significa que abarcaba al mundo entero. Se dijo mucho que una buena parte de las personas que fue trastocada con esta enfermedad, con este virus, murió más por el miedo, o su situación fue más complicada por el miedo que por cualquier otra cosa. Y es que luego escuchamos a especialistas en distintos medios decir que las personas, el ser humano, activando esta emoción, como lo es el miedo, puede llegar a afectar el sistema inmunológico. Es decir, puede desarrollar enfermedades o puede hacer mucho más intensa algunas enfermedades. Entonces, vemos que desde el punto de vista científico, el miedo definitivamente va a afectar nuestra salud, va a causar cierto daño a nuestra salud, y entonces es importante que también podamos ver, entre todas las cosas que hemos dicho desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista bíblico, cómo apareció el miedo, cómo o cuánto afecta el miedo desde el punto de vista psicológico, qué tan positivo puede ser para la vida social, y ahora, por supuesto, desde la perspectiva científica también estamos tratando de decirle, o hemos querido decirle a ustedes también lo que la ciencia o los científicos han dicho en relación a este tema del miedo. Hablamos de los efectos que pueda tener en el sistema inmunológico, cómo puede bajar las defensas, cómo puede inclusive afectar alguna enfermedad crónica que ya tú tengas. Esto es determinante desde el punto de vista científico. Pero ya tenemos en línea a nuestro compañero, el pastor Joel Benítez. Saludos, pastor. Dios te bendiga. Te están escuchando todos los vida oyentes de Ciudad Ojeda a través de 95.7 FM. Un saludo para todos, pastor. Pastor Benítez, ¿nos está escuchando? Te escucho clarito, pastor. Perfecto. Bueno, un saludo a todos nuestros vida oyentes que te están escuchando ahora mismo. Ok, qué bueno, pastor. Pastor, estamos hablando de un tema interesante y creí muy conveniente y prudente llamarte a ti, puesto que estás ahora mismo en un proyecto de un libro, en la autoría de un libro titulado Esperanza frente al miedo. Y justamente ese es el tema que estamos desarrollando en este momento, y me gustaría hacerte algunas preguntas. Ya hemos introducido, hemos puesto sobre la mesa lo que piensa la psicología en relación al miedo. Ellos hablan de el miedo puede ser positivo o negativo. También hemos puesto sobre la mesa la historia, cuál fue el primer planteamiento del miedo a través de la Sagrada Escritura, que es el libro más antiguo que hay. Y también hemos planteado los efectos desde el punto de vista anatómico o biológico, científico, que pueda tener el miedo en nuestra vida física, en nuestra anatomía, pues, del cuerpo, los efectos negativos que pueda tener esto desde el punto de vista científico. Ahora, me gustaría, pastor, que nos dijeras tú, desde toda esa percepción o cosmovisión que tienes del miedo, por lo que ya mencionamos, este libro, Esperanza frente al miedo, ¿el miedo es bueno o es malo? Mira, realmente los eruditos que estudian el concepto del miedo han llegado a comprender dos grandes elementos.
el miedo tiene dos tipos de respuesta. Está la respuesta racional y está la respuesta irracional. En la respuesta racional, todas las personas que se enfrentan al miedo están conscientes de que ellos padecen de un proceso de ansiedad que de alguna manera los inhabilita para el cumplimiento de algún deber. Eso se debe muchísimo al hecho de que las personas, frente a una situación específica, por ejemplo, te van a robar, en el momento que te están colocando la pistola en la cabeza o te están coaccionando para quitarte lo tuyo, la persona de alguna manera responde racionalmente a ese principio del miedo. Sin embargo, a manera irracional puede ocurrir también el hecho de que toda persona que se te le coloque por detrás, que te llegue de espalda y de alguna manera pues te toque de manera involuntaria, pudiera generar en el cerebro la idea de que te van a robar. Eso puede generar lo que se conoce como un miedo irracional, que realmente es el 80% de los principios reales por las cuales hoy estamos padeciendo de ansiedad y depresión en el mundo. Ahora, hay otro aspecto importante en relación a este tema, no de miedo, es que los psicólogos que trabajan con hábitos están diciendo que solo el 8% de las cosas que tememos son las que realmente se cumplen. El resto sencillamente son principios autonómicos que nosotros respondemos frente a la forma como visualizamos el entorno y la manera como reaccionamos ante el peligro o ante pues cierta dificultad para mantenernos en estado de confort. Ok, pastor, excelente, muy buena la explicación y esa estadística, ¿no? Desde el punto de vista de los estudios, ¿no? Que se están dando en estos momentos a nivel mundial. Pastor, nosotros vamos a ir a una pausa musical, no te desconectes porque nos gustaría hacerte otras preguntitas antes de terminar el programa y por supuesto que tú nos des las conclusiones de lo que fue tu libro Esperanza frente al miedo para resolver esta situación que es muy abundante hoy en la sociedad. Ya regresamos, no se aparten por favor de su emisora Vida 95.7 FM. Estamos en vivo en su programa Un Punto de Referencia. Estás escuchando Un Punto de Referencia. El santo del Señor con los hombres está, vivirá con ellos y serán su pueblo, el poderoso Dios los guiará. No más lágrimas sus ojos tendrán, porque muerte no habrá, nunca más aflicciones existirán y todo el dolor pasará. Las primeras cosas ya no están, todo aquí nuevo es. Estas palabras escribirás, pues ellas son la verdad. Amén. Amén.
Estás escuchando un punto de referencia. Eterno Rey, el Mesías, Señor Jehová, el gran yo soy, Dios de Abraham. Él es el Alfa y Omega, el principio del final. Él es Dios, Él es Rey, Señor, mi Salvador. Él es Dios. Un legado, una misión, un mensaje poderoso. Ciudad Ojeda será impactada a través de la palabra de Dios. 10:40. Continuamos entonces en tu programa Un Punto de Referencia. Saludos al pastor Joel, en Mi Cliente Preferido. Dios le bendiga, dice la hermana Angélica. Joel, saludos de la hermana Angélica aquí en Ciudad Ojeda. Listo, un abrazo para ella también por aquí, estamos en contacto. Bendiciones, dice por acá otro oyente desde La Peña, full sintonía. Desde La Peña nos están escuchando también. Un saludo a todos mis hermanos en La Peña. Ellos nos están escribiendo a través del 0414-675-8322. Pastor Joel, ¿qué es el miedo en sí mismo? ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de miedo, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un estado emocional? ¿Es un sentimiento? ¿Es un asunto psicológico? ¿No? Explíquenos usted qué es el miedo en sí. Mira, los eruditos han estado creando ciertos elementos para darnos, en este caso, precisión, el significado real de lo que es el miedo. Sin embargo, lo más común y lo más natural de reconocer es que esto es una respuesta autonómica. Nuestro cuerpo tiene un factor de recaptar todo lo que me puede generar a mí un impacto frente a mi medio ambiente. Cuando estudiamos el área de la epigenética, que es un área importante desde más o menos unos 20 años para acá, los grandes eruditos que estudian esta área están diciendo que nosotros, de alguna manera, todos los acontecimientos positivos y negativos generan en el cerebro lo que se conoce como un código de supervivencia. Ese código de supervivencia es lo que me permite a mí estar consciente o inconsciente de que algo me ocurrió en el pasado o en el presente, y que de alguna manera, cuando eso me va a ocurrir nuevamente, de alguna forma mi cuerpo va a responder de manera involuntaria o voluntaria a la situación que yo estoy reaccionando o identificando como correcta o incorrecta. El asunto es que el cerebro no sabe interpretar adecuadamente cuando estamos en presencia de un elemento racional, un elemento real, de un elemento que es irreal y que de alguna forma puede ser visto como irracional. Estamos hablando de que el miedo, por ser una respuesta, es porque el cerebro lo interpretó de alguna manera como peligro, y nosotros queremos defendernos, ya sea por escape, ya sea por huida, ya sea por parálisis, pero el cuerpo intenta de alguna manera colocar un estado de alerta, y al mismo tiempo también mantener un estado de confort, para quitar de alguna manera esa inflexión que nos lleve a enfrentarnos a situaciones más complejas en el proceso. Entonces el miedo es una emoción, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Correcto. Es la manera como el cuerpo reacciona frente a un problema en particular. Y desde su perspectiva, pastor, ¿es bueno o es malo tener miedo? Mira, depende básicamente de la forma como tú lo afrontas. Si el miedo es racional porque está afrontando realmente una circunstancia que es peligrosa, el miedo es una bendición porque te está alertando frente a un problema. Pero si no estás en presencia de un problema que de alguna manera pueda considerarse peligrosa, pero estás reaccionando a ansiedad, estás reaccionando con miedo, estás reaccionando a una incapacidad para tomar decisiones, entonces el miedo puede ser considerado no bueno.
o en cierta medida pues un miedo malo, un miedo perjudicial para la salud. Okay. En tanto se va a elevar mucho el cortisol y eso generará muchos problemas de salud, particularmente hablando. Ok, pastor, en la Biblia aparece algunos pasajes, tomé dos por lo menos. Uno está en 2 de Timoteo 1:7 que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y hay otro que me parece inclusive un poquito más interesante, que dice que donde hay amor no hay miedo, es 1 de Juan 4:18. ¿Cuál crees tú, pastor, es la solución a este miedo que produce ansiedades o que está fundamentado en la ansiedad, en la angustia y que puede convertirse de alguna manera en un obstáculo para el avance, el crecimiento de una persona? ¿Cuál es la solución para el miedo? Mira, realmente a nivel terapéutico, por lo menos en el plano psicológico, puede haber muchas terapias que de alguna manera u otra te hagan consciente de que tienes miedo. Pero la solución real no viene a nivel de terapia, porque el problema es que nosotros constantemente estamos enfrentándose a las crisis, a las dificultades, ¿no? Sin embargo, según la Biblia, ¿no?, según los factores básicos que la Biblia plantea, es que en primer lugar Dios nos da la seguridad de su presencia y nos da la seguridad de que es nuestro protector. Eso por allí, al darnos seguridad, nosotros tenemos la confianza real de que podemos afrontar lo que venga. En segundo lugar, uno de los aspectos importantes que la Biblia habla en todos los pasajes del miedo es tanto, por un momento se estuvo hablando de que habían 365 pasajes en la Biblia que hablaban del miedo, pero realmente no son 365, son apenas 168 pasajes. Oh, interesante, pastor, disculpa que te interrumpa, porque yo introduje hablando como especulación, ¿no? No lo afirmé porque no tengo las pruebas de eso, de que había quienes aseveraban que había 365 no temas en la Biblia, pero qué bueno que tú nos estés dando el dato oficial para que ya se quiten esos rumores de pasillo. Correcto. Entonces el punto aquí es que la persona que está afrontando un miedo irracional, porque el racional es un miedo que es natural, pues yo debo afrontar mis situaciones básicas, diarias, constantes, porque vivo en un ambiente de peligro, y eso no es malo que tú enfrentes frente a esa situación. Ahora, cuando es irracional, es muy importante, en primer lugar, apuntalar o estar consciente de mi condición frente al miedo. En segundo lugar, es clave hacer una investigación constante de todas aquellas cosas que a mí me ejercen miedo y sobre todo una revisión desde mi niñez hasta mi estructura de vida actual, que de alguna manera u otra me va a permitir tener en este caso una matriz de opinión más certera y el reconocimiento real de que algo me pasó en el pasado y que hoy de alguna forma lo puedo afrontar. La tercera cosa que es importante en el terapeuta es dejar de huir o por lo menos generar un escape frente a las situaciones que a mí, en cierta medida, pues considero que no son un peligro, pero que mi cerebro así lo condiciona. Entonces es muy importante a la toma de decisiones que tengamos lo que se conoce en psicología como un esquema de afrontamiento, donde la persona realmente vive constantemente con la idea de que debe tomar decisiones no en armonía con lo que le pasa o como el cerebro lo percibe, sino en relación al esquema racional que yo afronto a diario. También es muy importante la respiración constante en el momento de expresar miedo, porque la respiración, el concepto de inspiración y expiración, ese concepto permite la oxigenación cerebral, y la oxigenación cerebral también se une con el manejo de la glucosa que el cerebro requiere para el esquema energético. Entonces eso pueda en cierta medida pues equilibrar el factor que incide realmente en el sistema nervioso central y periférico, para que nosotros cuando afrontamos el miedo no tengamos que responder de manera involuntaria. La cuarta cosa que pudiéramos hacer, y esto es clave, como el cerebro no olvida, nosotros no podemos olvidar, lo único que olvida es Dios. Entonces nosotros lo único que podemos hacer es suplantar aquellas cosas que nos generaron miedo
por cosas positivas que nos ayudan a generar esperanza. Hay un aspecto importante en la Biblia, si lo notas, es que la mayoría de las veces donde Dios habla del miedo, temor, siempre lo hace conectado con la esperanza, siempre lo hace diciéndote yo estoy contigo, yo voy contigo, cuenta conmigo, sigue adelante, yo te doy fuerza, fortaleza, porque hay un aspecto clave. Toda persona que afronta un miedo irracional necesita tener un confidente, una persona con quien conversar, con quien desahogarse. Pero qué más que la oración como un medio terapéutico, Pastor Roque, que va a servir poderosamente para hablarle a Dios de lo que yo siento, de lo que estoy experimentando y de mis circunstancias en particular. En último elemento, es muy importante y clave que te hagas un termómetro del 1 al 10 de evaluación del impacto que cada experiencia que has tenido del miedo puede haber generado en ti un impacto. Entonces puedes llevar un control de cada uno de esos episodios, de esos eventos que te generaron miedo, para que de alguna forma los identifiques y cuando llegue ese episodio a tu vida, tú puedas afrontarlo con mayor calma y con mayor serenidad. Gracias, pastor. Excelente explicación. Ya estamos casi al final del programa, pero yo creo que tenemos una pausa musical más y... ¿No hay? Ok, nos están diciendo aquí que no hay. Pastor, ¿cuál es la esperanza frente al miedo? Mira, ese proyecto nació porque en el 2024, este año en particular, la mayoría de las redes sociales han hecho estudios básicos y se cree que para este año y en los próximos 4 años sucesivos, uno de los más grandes flagelos que afronta la humanidad va a ser el miedo frente a la ansiedad y la depresión. Entonces, este libro nace como una respuesta a ese aspecto de manera misionera. También se va a convertir en un factor importante para que todos los que lo puedan leer puedan tener acceso a entender cómo Dios afrontó el miedo desde los orígenes de la creación y cómo nos ayuda de alguna forma a estar conscientes de la condición que yo afronto también en el presente. Es un libro corto, es un libro interactivo, fue hecho especialmente para personas que, para mente posmoderna, para personas que de alguna manera no tienen un acercamiento profundo con la palabra de Dios, pero que solo requieren saber cómo Dios resuelve el dilema del miedo. Ciertamente, la Biblia no me da una panacea para mostrarme que el miedo se va a eliminar o no vamos a tener más miedo. Lo que sí la Biblia me muestra es la capacidad de afrontamiento que yo puedo tener para que cuando yo tengo un episodio de miedo, yo pueda recordar que Dios está conmigo, yo pueda recordar que Dios me acompaña, yo pueda recordar que Dios es mi amigo, yo pueda recordar que Él es mi protector y mi cuidador, y que finalmente, a pesar de un clima ambiental muy complicado y difícil a causa del pecado, nosotros tenemos la confianza y la seguridad que en las manos de Dios somos vencedores, pastor. Amén, amén. Gracias, pastor, por esas palabras. Entonces podríamos concluir, pastor, que ante el miedo, el punto de referencia, ¿quién es? Mira, siempre será la forma como miramos a Dios. Siempre he pensado que la manera como percibamos a Dios en nuestra vida, la manera como lo entendamos, la manera como sea nuestra relación profunda con Él, esa será nuestra capacidad resiliente para afrontar los problemas que nos vengan en el miedo. Un punto más, pastor, y con esto quisiera ir dejando en claro un punto en particular, y es que todos los seres humanos pudiera ser que tengamos un sesgo a la manera de percibir a Dios. Cuando entendemos quién es Dios en toda su totalidad, todos los seres humanos afrontaremos las dificultades con la seguridad de que la solución está en sus manos. Amén. Pastor y doctor también, sabemos que tienes tu doctorado honoris causa, ¿no? ¿De qué universidad fue, pastor? Es una universidad evangélica, tuve el privilegio allí, gracias a Dios por el hecho de que por mis trabajos académicos de investigación, artículos académicos, pues Dios nos regaló ese privilegio. Y estamos ahora recibiendo prontamente la licenciatura en pedagogía, así que estamos en ese proceso de formación. Gracias, pastor. Es un privilegio, de verdad, para nosotros y toda la audiencia de Vida
haberle tenido acá y darnos esa interesante explicación desde toda perspectiva, una cosmovisión de todo lo que implica este tema, esta emoción tan importante en nuestra vida, y sobre todo darnos ese punto de referencia que es Dios, la esperanza frente al miedo. Gracias, pastor. Dios te bendiga por el tiempo que nos has dedicado. Y bueno, esperamos prontamente tener ese libro por acá en físico para que toda nuestra audiencia pueda solicitarlo, pueda leerlo y pueda tener ese esquema de afrontamiento ante este flagelo que cada día va a sufrir más la sociedad. Dios te bendiga, pastor. Feliz día para ti. Amén. Dios les bendiga también a ustedes. Muy bien, ese era entonces el pastor y doctor Joel Benítez, compañero en el ministerio, y qué bueno que estuvimos con él y que él haya dado una explicación de todo lo que es este tema interesante, puesto que él ha estado más empapado ahora mismo al respecto por este interesante libro, Esperanza frente al miedo. Vamos a tener nuestra acostumbrada oración para finalizar nuestro programa en esta hora. Acompáñanos desde donde estés, en cualquier lado, detente un momento y comunícate con Dios junto a nosotros. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta hora agradecemos esta gran oportunidad que nos has dado de llegar a tanta gente que seguramente hoy está padeciendo de este terrible flagelo, como lo decía tu siervo, el pastor Benítez, y seguramente, oh Señor, no ve ninguna solución ni esperanza en estas circunstancias, pero tú, Señor, eres poderoso y grande, porque nos has permitido llegar hasta ellos hoy y ya han encontrado un punto de referencia, un lugar donde ir, una luz que les iluminará la vida oscura que ahora mismo, Señor, les rodea. Te pido, Padre amado, de manera especial por Ana, por su esposo, por su familia, por su matrimonio, su hogar, por su salud. Ayúdale, Señor, a tener confianza, esperanza frente a cualquier circunstancia que ahora mismo ella esté viviendo. Y así, Señor, te pedimos por todas las personas que por alguna razón no escribieron, pero están deseando que nosotros intercedamos por ellos ante ti y que tú intercedas ante el Padre por ellos. Por eso, Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a toda nuestra amada, querida y estimada audiencia. Recuerden siempre, la peor experiencia es la mejor maestra, y la medida del amor es amar sin medida, como Dios lo hizo y como nosotros también lo hacemos por ti. Feliz día para todos. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad en su programa Un Punto de Referencia. Ya pertenezco a Cristo, cuán pura y suave